Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar en vivo que organiza Semergen, una iniciativa de Semergen que tiene un interés tremendamente grande y que, bueno, de alguna manera han puesto un gran empeño e interés para que sea del interés de todos vosotros, ¿no? El tema de hoy va a ser sobre el escape inmune, lo que ofrecen las vacunas, en este caso de ARN mensajero, adaptadas evidentemente en un contexto actual que es un contexto cambiante, ¿no? Frente a la infección por el SARS-CoV-2. En este webinar van a participar, por un lado, Raquel Alfaro Greciano, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud de la Milagrosa de Jerez de la Frontera, en Cádiz, que es miembro del grupo de trabajo de INVAP, de Semergen. Es una persona que ha participado en montones de foros, reuniones y además con una forma muy activa en una iniciativa tan sumamente interesante como la de Andavac, que lleva a cabo la Consejería de Andalucía. Ella hará la primera exposición y después ya daremos lugar a la segunda de las exposiciones, que hará la doctora Esther Redondo, que es especialista también en medicina familiar y comunitaria, también miembro del grupo de trabajo de INVAP de Semergen y jefe de la Unidad Técnica de Salud Internacional en Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid. Os dejo ya con Raquel. Recordar que tenéis un enlace para poder formular todas las preguntas que queráis relativas a las dos exposiciones que se van a hacer y al final de las dos exposiciones abriremos un turno de preguntas. Pero según las vayan exponiendo, podéis escribir y podéis irlas formulando ya para que las podamos realizar al final de la exposición. Sin más, por mi parte, después de esta breve presentación, doy ya la palabra a la doctora Raquel Alfaro Greciano. Raquel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. No os veo, no sé si es que he hecho algo mal. Eh, no sé si veis mi presentación. Ahora sí. Vale. Vale, ¿veis la presentación? No, Raquel. Vale, es que no me aparece el botón de... Vale, bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar ahí escuchándonos y muchas gracias a Ángel por la presentación. Este es mi potencial conflicto de intereses y vamos a comenzar hablando que, como todos ustedes saben, el 6 de mayo de 2023, el director general de la OMS declara que se acaba la emergencia por la pandemia. Pero, como todos sabemos, la COVID no se ha acabado, la COVID continúa. Afortunadamente, gracias a la inmunidad adquirida por las vacunas y por las infecciones, es mucho menos agresiva, pero seguimos teniendo casos de hospitalizaciones y de fallecimientos, sobre todo en pacientes mayores o en pacientes con comorbilidades, como ahora veremos. Estos son los datos, los que presenta aquí, del sistema de vigilancia de la infección respiratoria aguda de Sibira. Esto lo publica todas las semanas y esta es la última semana que hay publicada, es la del 11 al 17 de septiembre, y vemos como la tasa en atención primaria de casos es de 112,8 casos. Esta tasa aumentó bastante en agosto, que tuvimos ahí un sustillo, ahora parece que está bajando. Y el grupo de edad en el que más pacientes hay ahora mismo en atención primaria es en los menores de 5 años. A finales de agosto, fundamentalmente el grupo que más pacientes tenía eran los mayores de 64 años. La variante de SARS-CoV-2 que se identifica en la mayoría de los casos en atención primaria es la XBB 1.5, con el 46% de los casos, y la BQ1 con el 30% de los casos. Veis aquí que las variantes predominantes en las últimas semanas son las variantes XBB1 y estos números que ponen aquí, que es F456, ¿y eso qué es lo que significa? Esas son las variantes derivadas de Omicron que se consideran variantes de preocupación. Luego os lo explicará
Esther con más detalle, pero ahora mismo tenemos como variantes de preocupación la XBB 1.5, la XBB 1.16 y la EG5, que es que la habréis oído como ERI. Existe otra variante que también la habrán oído últimamente en los medios, que es conocida como virola, que es la BA2.86. Esta variante ahora mismo no es una variante de preocupación, pero sí es una variante que está bajo vigilancia por lo que pueda pasar en las próximas semanas. A nivel de hospital, la tasa de hospitalización por COVID actualmente es de 3,4 casos por 1.000 habitantes, que también ha aumentado un poquito respecto a la semana previa. Y en este caso sí que, como veis en la línea, en la violeta de aquí de la derecha, el mayor grupo de hospitalizados, como es lógico, son los mayores de 79 años, los pacientes que tienen generalmente más comorbilidades que los pacientes jóvenes. Y también las variantes identificadas en mayor proporción en los hospitales son la XBB 1.5 y la BQ1, como ocurre en atención primaria. Esto es lo que ocurre en España, pero también podemos ver en la página de Estados Unidos, en la página del CDC, todas las semanas aparecen un montón de datos acerca del COVID. Yo os he puesto aquí en esta semana de lo último que hay del 25 de septiembre, he puesto las admisiones hospitalarias por COVID y los fallecimientos por COVID. Hay en la semana pasada 20.538, pero lo importante es que estas hospitalizaciones han aumentado, igual que las muertes. Es decir, que hay una tendencia en hospitalizaciones que ha aumentado en una semana un 7,7% y en fallecimientos de un 12,5%. Bueno, a los médicos en general no nos gusta mucho hablar de costes, pero creo que es importante saber que en este estudio, por ejemplo, de compañeros de Valladolid y de Madrid, en el que miraron el impacto económico de la hospitalización por COVID durante el primer año de pandemia, durante 2020, los pacientes hospitalizados, y vieron cómo en todas las hospitalizaciones, en las hospitalizaciones por COVID, el coste de tratamiento era de unos 5.700 euros por paciente. Y fijaros que con todas las hospitalizaciones que hubo en aquella primera ola, lo importante y el gasto que supone para el sistema sanitario una hospitalización por COVID. Bueno, pasamos ahora a hablar un poquito de la carga de enfermedad de COVID y de cómo afecta a otros sistemas. Este estudio, que se llevó a cabo en Estados Unidos con la cohorte de adultos de la base de datos de veteranos, incluye unos 500.000 individuos, y los separa en tres grupos: los adultos infectados, los reinfectados, es decir, los que tienen dos o más infecciones, y un control de no infectados. Y vemos cómo la infección por SARS-CoV-2 nos aumenta de forma significativa el riesgo de sufrir un evento cardiovascular hasta un año después de la infección. Y esto ocurre no solo en las personas más graves, sino incluso en las personas que no han necesitado hospitalización. Veis aquí que hay un aumento a nivel de un evento cardiovascular, pero si os fijáis hay también aumento de ictus y os digo en concreto las arritmias como la fibrilación auricular o la taquicardia sinusal, porque yo en concreto tengo varios pacientes que tienen una taquicardia sinusal asociada a infección por COVID, que está siendo incluso tratada por cardiólogos por lo que les supone. Este es el mismo estudio y lo que vemos aquí es cómo el reinfectarse nos aumenta de forma importante tanto el riesgo de muerte, de hospitalización y de secuelas. Secuelas que ocurren no solo a nivel cardiovascular, como hemos visto, sino a nivel hematológico, a nivel de gastrointestinal, a nivel de la enfermedad renal, de la salud mental, a nivel musculoesquelético, neurológico o pulmonar. Las secuelas ocurren más en fase aguda, pero también hasta 6 meses en fase posaguda de la enfermedad. Este estudio lo que nos relaciona es la existencia de comorbilidades con la mortalidad por COVID. Se lleva a cabo en Corea del Sur, incluye 7.600 pacientes que tienen otras comorbilidades y vemos cómo comorbilidades tan frecuentes y tan prevalentes en nuestras consultas como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, aumentan
el riesgo de morir por COVID. Es decir, el presentar estas comorbilidades tenemos un riesgo muy aumentado de morir por COVID. Claro que en la enfermedad renal hasta casi 5 veces más de riesgo. Este es otro estudio que nos relaciona la enfermedad cardiovascular, la enfermedad por COVID con eventos cardiovasculares, y vemos cómo el aumento de la gravedad en los casos de COVID se correlaciona con la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en los siguientes meses o años, y que esta probabilidad ocurre tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular previa como en pacientes que no tenían ninguna enfermedad cardiovascular previa. Aquí abajo lo que vemos es que los pacientes que requirieron ingreso en UCI en la línea azul o bien una hospitalización respecto a los ambulatorios tenían un aumento importante también de enfermedad cardiovascular. Bueno, parece claro que la EPOC los pacientes que tienen EPOC tengan más riesgo de COVID. Y esto es así porque cuando hay una reducción de la perfusión y de la ventilación, lo que debido a esta vasoconstricción por falta de oxígeno hace que se derive la sangre a otras áreas de pulmón. ¿Qué pasa? Que en el caso de la EPOC, esas áreas pulmonares pueden estar afectadas por la EPOC, tienen una mala ventilación. Además, las coagulopatías o la disfunción de las células endoteliales, como bien sabemos, aumentan el riesgo de microtrombosis, y también cuando hay una disminución de las defensas del huésped provocada por la infección, puede llegar una bacteria como el neumococo, provocarnos una neumonía neumocócica secundaria a esta infección por COVID. Parece claro eso que la EPOC es peor en los pacientes la COVID afecta más a los pacientes con EPOC, pero parece ser que no es que tengan más riesgo los pacientes que tienen EPOC de tener una infección por COVID. Lo que sí que tienen es un peor pronóstico, sobre todo los pacientes con otras comorbilidades, de forma que la mortalidad en la enfermedad de los pacientes que tienen EPOC puede hasta un 40% superior a los pacientes que no tenían EPOC. Voy a hablaros un poquito de las embarazadas. Como sabemos, las embarazadas desde la primera ola han tenido mucho más riesgo de morbimortalidad por COVID. No solamente las embarazadas, sino también el feto. Había un aumento del riesgo de parto pretérmino, de bajo peso al nacer para la edad gestacional y una disminución de peso al nacer tras la infección por COVID ocurrida durante el embarazo. Aquí vemos un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos con más de 2.000 embarazadas, que nos analiza el impacto que tiene en el parto la infección materna por SARS-CoV-2. Y vemos cómo las embarazadas con COVID respecto con las no infectadas tenían mayor riesgo de eclampsia y preeclampsia, mayor riesgo de sufrir infecciones graves, y que hasta 5 veces más riesgo de ingreso en UCI, hasta 22 veces más riesgo de mortalidad materna, y como he comentado, respecto al feto, más riesgo de parto pretérmino, morbilidad neonatal grave y morbimortalidad perinatal grave. Esto no ocurría solo en las embarazadas sintomáticas, sino que también las asintomáticas tenían un mayor riesgo de morbilidad materna y de preeclampsia. Sabemos que las embarazadas con lo que se vacunan son con vacunas de ARN mensajero desde el principio de la pandemia. Este estudio observacional que se llevó a cabo en 18 países durante la circulación con Omicron en más de 4.500 embarazadas nos dice cómo las embarazadas que recibieron un booster o una dosis adicional de vacuna con ARN mensajero, la efectividad de esta dosis de refuerzo frente a morbilidad materna grave, ingreso en UCI y muerte con estas vacunas de ARN mensajero fue del 81% en todas las embarazadas, pero es que esta efectividad fue del 94% en las que han recibido un booster que estaban infectadas por COVID. Bueno, voy a recordar un poquito el ciclo de vida del SARS-CoV-2 con objeto de hablaros de los objetivos terapéuticos que tenemos para enfrentarnos a la infección por COVID. Sabéis que la unión del COVID, del SARS-CoV-2, perdón, a la célula está mediado por la proteína de la espícula y se une al receptor ECA2 o AC2 de la membrana,
El receptor ECA2 está en un montón de partes de nuestro organismo. Está en tracto gastrointestinal, en pulmón, en vasos sanguíneos, en arterias, de forma que se internaliza, se desencapsula y se traduce en una poliproteína. Esta poliproteína no es funcionante, de forma que requiere de una proteasa para que estas proteínas funcionales se repliquen, se transcriban, se empaqueten y por exocitosis salga el virus, infecte otras células. Podemos actuar a nivel de la unión del virus a la célula, a nivel de la entrada, a nivel de la replicación del ADN o bien a nivel de la proteólisis, impidiendo la formación de estas proteínas, que serían las proteínas funcionales, para seguir el proceso, mediante inhibidores de la proteasa. Y tenemos un fármaco que es el Paxlovid. El Paxlovid está compuesto por nirmatrelvir, que es el inhibidor de la proteasa principal del SARS-CoV-2, que impide la replicación viral. ¿Qué se da? Se administra junto con ritonavir, de forma que aumenta las concentraciones plasmáticas del fármaco y al poder administrarlos cuando se alcanzan los niveles terapéuticos. ¿Cuándo está indicado administrar Paxlovid? Bueno, pues en el tratamiento de la COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un riesgo alto de progresar a COVID viral. Esta imagen que tenéis aquí, en rosa con una capsulita de Paxlovid, ¿vale?, que representa el Paxlovid, está en todas las, bueno, pues en Android, en niños, no sé si en alguna más, y es de gran utilidad porque Paxlovid, el problema que podemos encontrar es que tiene muchas interacciones medicamentosas. Y es una herramienta muy útil en la consulta cuando queremos prescribírselo a un paciente que tiene este riesgo de progresar a COVID, porque si ponemos el nombre del fármaco, en la aplicación nos puede aparecer o bien una aspa roja, un visto verde o el triángulo de precaución, y en función del fármaco que metamos, por ejemplo, la empagliflozina, pues no habría ningún problema en emplearse y te dice que no se espera que se produzca ninguna interacción. Por ejemplo, he puesto la eplerenona, no se recomienda coadministrar y además lo que nos dice es que hasta 3-5 días después del final del tratamiento, pues se retire. O en el caso de una interacción potencial, por ejemplo, la eritromicina, nos dice que la sustituyamos por otro macromedicamento. Y esto ocurre con, aparecen todos los fármacos disponibles. Hemos dicho que Paxlovid está indicado en adultos que no requieren oxígeno suplementario, es decir, personas que no están ingresadas con oxígeno, pero que tienen un riesgo alto de progresar a COVID grave. ¿Cuáles son estos pacientes con riesgo de progresión a COVID grave? Bueno, pues los que tienen todas las comorbilidades que conocemos y que normalmente son las personas en las que se recomienda la vacunación, en especial, como ocurre pues, con la gripe o con el neumococo, como es tener 60 años o más, tener diabetes, tener sobrepeso, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer, ser fumador, o enfermedad renal crónica, entre otras. No os las voy a leer todas porque las veis. Voy a intentar explicaros, de forma que lo entendamos, cómo funcionan las vacunas disponibles frente a la COVID. Aquí tenéis todas las vacunas que hay, que serían de virus inactivado, de subunidades proteicas, de vector adenovírico o de ARN mensajero. Vamos a hablar de subunidades proteicas y de las de ARN mensajero, porque son las dos que tenemos disponibles actualmente. Las vacunas de subunidades proteicas lo que hace es que están formadas por la proteína S o parte de ella, más un adyuvante. Cuando tú vacunas en la zona de inyección, la célula presentadora de antígeno internaliza esta proteína y se la presenta al HL2, que lo que hace es estimular a las células T cooperadoras, los CD4, que a su vez estimulan las células B y producen anticuerpos frente al SARS-CoV-2 que previenen la unión del virus a la célula huésped o bien lo marcan para su destrucción. Y luego tenemos las vacunas de ARN mensajero, que como sabéis, vienen encapsuladas en una nanopartícula lipídica, que lo que hacen es que se fusionan con la membrana y hacen dos cosas. Hacen lo mismo que las subunidades proteicas, estimulando el HLA2, la célula TCD4, la célula B y producen anticuerpos, pero también las vacunas de ARN mensajero lo que hacen es que se fusionan con las células musculares, ponen en marcha la maquinaria celular que activa el HLA1 en este caso,
que estimula las células T citotóxicas, los CD8, y estas células T citotóxicas lo que hacen es destruir las células infectadas del hueso. Como veis, las vacunas de ARN mensajero son las únicas que nos activan todos los brazos de la inmunidad necesarios para frenar las infecciones y la enfermedad grave por SARS-CoV-2. ¿Por qué son tan importantes los linfocitos T citotóxicos, los CD8 en la protección frente al COVID? Bueno, pues se ha visto que las respuestas T citotóxicas específicas frente al SARS-CoV-2 se correlacionan con una enfermedad leve en la fase aguda. Y además hay estudios que nos demuestran que el 80% de las células T citotóxicas que se generaron cuando nos vacunaron con la vacuna original de Wuhan nos protegen frente a Omicron porque reconocen péptidos de la proteína S que están conservados en todas las variantes del virus. Estas vacunas son las que tenemos adaptadas a Omicron. Tenemos la vacuna de Comirnaty del laboratorio Pfizer, aprobada por la FDA y por la EMA el 4 de septiembre. Está adaptada a XBB 1.5 y es una vacuna de ARN mensajero, como todo el mundo sabe. Tenemos también disponible la vacuna Spikevax de Moderna, también aprobada por la FDA y por la EMA un poquito después, el 14 de septiembre, también adaptada a XBB 1.5 y también de ARN mensajero. Y la vacuna de subunidades proteicas activada Nuvaxovid del laboratorio Novavax, que está pendiente de aprobación por la EMA, pero bueno, que pronto probablemente también estará aprobada por la EMA y la tendremos disponible. Bueno, pues ya para terminar, simplemente recordar que la vacunación de refuerzo es importante en los grupos de riesgo, en las personas más mayores o vulnerables, y los objetivos que nos marca la OMS para la vacunación de refuerzo es para minimizar los casos graves, las muertes y la carga global de enfermedad, el COVID persistente, el long COVID, post-COVID o cualquiera de las secuelas que hemos hablado. También para disminuir el riesgo de aparición de nuevas variantes de preocupación. Como hemos hablado al principio, para reducir el impacto no solo en la economía, que es importante, sino también en el sistema sanitario. Cuando se saturan los hospitales, pues ocurre que todo funciona muchísimo peor, como recordamos en las olas del principio del COVID, que ahora afortunadamente, gracias a la vacunación, ya no las tenemos. Y con esto simplemente daros muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Esther. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raquel. Voy a compartir pantalla a continuación. Espero que la veáis. La estoy poniendo en modo de presentación. Por favor, confirmarme que está ok. Muy bien, pues gracias, como no, al moderador, al profesor Gil de Miguel, por estar aquí con nosotros. Él es un referente en el mundo de las vacunas en nuestro país y ha aceptado a moderarnos en esta webinar. Gracias al patrocinador, a Pfizer, que hace posible la formación continuada de todos los profesionales de Semergen. Y bueno, la verdad es que Raquel, mi compañera Raquel, me lo ha puesto muy fácil porque aparte de hablar de carga de enfermedad, ha hablado de variantes y ha hablado de vacunas, con lo cual, bueno, pues como habrá alguna diapositiva que ya haya sido comentada, pues o la repetición es la base del aprendizaje o paso más deprisa por encima de ella. Bueno, pues con respecto al SARS-CoV-2, vemos que el SARS-CoV-2 sigue con nosotros y cuando irrumpió la pandemia en nuestras vidas, los virólogos decían que iba a ser un virus bastante estable. Es verdad y gracias a Dios que no alcanza el porcentaje de mutación, de variación genética que tiene el virus de la gripe, pero es un virus que está en constante evolución.
Y esa constante evolución hace que cada vez haya más variantes, subvariantes, nuevos linajes que van desplazando a las anteriores y que ello implica una disminución en la efectividad y en la duración de la protección que tenemos frente a variantes anteriores respecto a las actuales, tanto de inmunidad natural como de inmunidad postvacunal. Las cepas que están predominando últimamente, los linajes, perdón, que están predominando últimamente entre nosotros desde comienzos de este año son el XBB, son Omicron, derivan del BA. Punto 2, en realidad son una recombinación del BA2.75 con el BJ.1 y la importancia que tienen es que tienen una cantidad ingente de mutaciones respecto a la cepa original de Wuhan, tienen más de 40 mutaciones en la proteína S y eso es lo que les da mayor transmisibilidad, les hacen que se propaguen con mayor rapidez y les aumenta el waning, que era lo que hemos dicho ahora, la disminución de la efectividad y duración de la protección de las vacunas y de la inmunidad natural. Y ha hecho también que la efectividad de los anticuerpos monoclonales que utilizamos, el Ebusel, pues que ya no sean útiles y que no se utilicen. Estas variaciones antigénicas constantes que dan lugar a nuevos sublinajes es el concepto que habréis oído a veces, que es el fitness viral. Y es que el virus emplea parte de la energía genómica en variar para hacerse más transmisible y poderse propagar más, pero ese gasto genómico le confiere también una ventaja para el huésped, y es que le hacen en general menos infectivo al virus y la transmisibilidad se suele acompañar de una menor virulencia, de formas clínicas menos graves. Es importante entender el mapa de la evolución filogenética del virus. Voy a intentar poner el puntero, perdonadme. Vale, porque si vemos desde la cepa original de Wuhan hasta donde estamos ahora mismo, que son todas las derivadas del XBB 1.5, 1.16, etcétera, si vemos el mapa cartográfico de la distancia antigénica entre variantes, vemos que un campo de estos, que es una unidad arbitraria de neutralización, desde Wuhan hasta lo que varía ahora, la distancia antigénica es enorme. Pero de las distintas subvariantes que van apareciendo de XBB, vemos que tienen todas una proximidad en el mapa cartográfico, que es lo que se llama evolución convergente, que luego vamos a explicar qué es. Todas, salvo esta variante, es una variante que está bajo monitorización, la variante BA2.86, que deriva directamente de la BA2 y que luego explicaremos si puede tener alguna consecuencia o que sabemos respecto a la utilidad de las nuevas vacunas adaptadas a la temporada 23-24 que vamos a tener respecto a esta variante que está un poco más alejada cartográficamente de lo que son las XBB. Bueno, si nos situamos ahora mismo en los linajes que circulan actualmente y que son todos ellos derivados de la XBB 1.1, vemos que este es 63 veces más resistente a la seroneutralización que el BA.2, que es del que deriva, y 49 veces más resistente que el BA4.5, que son las vacunas bivalentes que estábamos utilizando hasta ahora, el que contenía. Luego ya está bastante claro que la efectividad vacunal se podía comprometer con la aparición de estas variantes y que teníamos que ponernos en un contexto en el que habría que investigar posibles nuevas vacunas para la campaña otoño-invierno siguiente, la que vamos a empezar ahora, puesto que en la seroneutralización de las variantes frente a las anteriores era cada vez menor. Es el concepto de evolución convergente. En la proteína S hay una zona que es el receptor bind dominio, el dominio del receptor, de unión al receptor dentro de la proteína S, que tiene una secuencia de aminoácidos. Fijaros, aquí arriba es esa secuencia en las variantes BA4, BA5.
Estas secuencias han ido variando en los aminoácidos que aquí veis recogidos en la tabla, habiendo un gran salto, una gran distancia antigénica entre BA4 y BA5 y entre XBB. Pero como os decía antes, todas las actuales tienen una evolución convergente. Esto quiere decir que tienen secuencias muy similares unas a otras en el dominio de unión al receptor de la proteína S. Y esto nos deja bastante tranquilos porque parece que el virus evoluciona sin dar saltos fenotípicos antigénicos importantes respecto a otras variantes que hayan circulado previamente. Los sublinajes que están circulando actualmente en Estados Unidos, ya os lo ha dicho Raquel, son en gran mayoría, casi un 80% más, descendientes de XBB. El que predomina actualmente es la variante ERIS, el EG.5, también otras como el XBB 1.5 y el 1.16. Fijaros cómo estas dos últimas variantes, la 1.5 y la 1.6, difieren solo en 2 aminoácidos del receptor de unión de la proteína S. Es un ejemplo más de la evolución convergente del virus. En España la situación no es diferente y si bien en todo el mundo la variante ERIS, la EG.5, viene a ser un 40%, en España está entre un 32, un 35% de todos los aislamientos y lo que sigue predominando es la XBB 1.5 y todas aquellas que tienen la mutación que os decía Raquel, que es la F456L, que va a ser calificada, como ahora os voy a explicar, como variante de preocupación. Bueno, esto ya os lo ha contado. Actualmente, según el sistema Sibira, lo que predomina en infección respiratoria es el COVID. Ha habido un aumento de casos en atención primaria detectados a finales de agosto, mediados de septiembre. Parece que se ha estabilizado esto, sobre todo en adultos. Ha habido también un aumento de casos hospitalizados. Hasta ahora no se podía ver que fueran de mayor gravedad estas hospitalizaciones con ingresos en UCI, así que en algún caso ha habido mortalidad, pero las hospitalizaciones es verdad que no parece que conlleven una especial alarma en cuanto a su gravedad. Creo que es importante conocer lo que es, recordar lo que son la terminología. Variante bajo vigilancia, bueno, pues principalmente se refiere a aquellas variantes que tienen una cantidad ingente o inusualmente grande de mutaciones antigénicas que se han presentado en las últimas 4 semanas y que están presentes en varios países a la vez. Este es el concepto principal, luego hay otros que son linajes que tenían un impacto importante o que causaban formas clínicas graves y que ya no las están en circulación, pero que siguen bajo vigilancia. Variantes de interés son aquellas que empiezan a tener menor neutralización de los anticuerpos que tenemos en función de infecciones anteriores o vacunaciones previas, que también son menos útiles los fármacos frente a ellas y las pruebas de rendimiento, el rendimiento de las pruebas diagnósticas y que, por tanto, y en función de estas características, es previsible que estas variantes de interés tengan a futuro una mayor transmisibilidad o gravedad de la enfermedad. Variantes de preocupación son aquellas que ya han demostrado en vida real una mayor transmisibilidad, casos más graves, una reducción importante de la seroneutralización de los anticuerpos previos frente a las variantes actuales, una menor eficacia de tratamiento, un menor rendimiento de test diagnósticos y esto todo va a implicar que se tengan que modificar o adaptar vacunas o tratamientos. La OMS a mediados de agosto incluyó la BA2.86 pirola bajo la denominación de variante bajo vigilancia y como variantes actuales de preocupación son todas las que tienen la mutación que ya hemos comentado en la proteína S y que principalmente ahora son la XBB 1.5, que es la que se ha elegido para formar parte de las vacunas monovalentes que se van a emplear en esta campaña,
la XBB 1.6 y la variante ERIS o también EG.5. ¿Qué sabemos de esta variante? Bueno, pues ya os decía que a nivel global es en torno a un 40%, que en España está incrementándose, que está en torno a un 32 a un 35%, que deriva de forma directa de la variante XBB 1.2, que a su vez deriva de forma directa de la XBB 1.5 contenida en la vacuna y que tan solo tiene una mutación en un aminoácido de la proteína S. Sin embargo, esa mutación que tiene con respecto a la XBB 1.9 le da una ventaja mayor de crecimiento y de escape inmunitario, pero no parece que conlleve mayor casos de enfermedad grave hasta la fecha. Y acerca de la temida y cuando apareció sobre todo apareció a finales de julio, pero empezó a preocupar cuando saltó a más de 5 países a mediados de agosto y que fue cuando la OMS la incluyó como variante bajo vigilancia. Pues esta variante BA2.86, la pirola, desciende directamente de la BA y está más alejada en el mapa cartográfico. Tiene muchísimas mutaciones con respecto a la XBB 1.5 que está incluida en la vacuna. Tiene más de 30 aminoácidos diferentes. Sin embargo, este alarma inicial que nos produjo la existencia de tanta mutación con respecto a la variante que iba a formar parte de las nuevas vacunas, nos ha tranquilizado por datos que os voy a presentar ya y que han presentado las compañías Moderna, Pfizer, que son las que tienen las vacunas nuevas adaptadas monovalentes de ARN mensajero en la reunión del BREPAC, que están recogidas y son públicas dentro de las presentaciones de la CID, y que se ve como esta variante, además de bueno, por un lado hay muy pocos casos ahora mismo todavía, pero los que hay no parece que se asocie con enfermedad grave. Sí que es verdad que este trabajo de salud pública de Reino Unido de finales de agosto decía que había cierto grado pequeño, pero que había cierto grado de diseminación comunitaria, pero sí que lo que vemos es que esta variante, ahora lo voy a presentar, también está cubierta por las nuevas vacunas monovalentes adaptadas a XBB 1.5 que vamos a utilizar. Y en general, ¿cómo se comportan los boosters de vacunas adaptadas, tanto los de la campaña anterior, los de la 22-23, que si os recordáis eran vacunas bivalentes porque tenían parte de la cepa originaria de Wuhan y parte era la cepa adaptada BA4, BA5. ¿Cómo se adapta, cómo se comporta esta vacuna frente a las variantes circulantes derivadas de XBB que están presentes con nosotros desde el principio de este 2023? Bueno, pues tenemos datos y este es un trabajo que se ha presentado en junio de este mismo año en la FDA y vemos cómo son personas mayores de 55 años con o sin inmunidad híbrida que su suero se presenta frente a vacuna de BA4, BA5. Frente a esta variante BA4, BA5, los vacunados con vacuna bivalente tienen una respuesta, como es de esperar, porque está dirigida a esta cepa de la vacuna muy alta. Los vacunados con cepa, con un refuerzo de cepa original de Wuhan, la tienen mucho menor, menos de la mitad, pero cuando se presenta a la cepa XBB 1.5, que es la circulante actualmente, fijaros cómo los títulos de la seroneutralización cae de 11, la mitad, a 6% en el caso de la variante XBB 1.5. Pero es que además en el caso de la variante XBB 1.16 hay incluso más, 5. Esto es ya algo que empieza a poner en el camino de la necesidad de adaptar las vacunas a la variante XBB. Bueno, la red de hospitales de Estados Unidos, os voy a presentar dos redes diferentes con trabajos diferentes, una es Vision y otra es Ivy. Estas incluyen varios estados americanos con test de diseño de test negativo hecho en mayores de 18 años inmunocompetentes.
demuestra, o sea, estudia cuál es la eficacia vacunal absoluta frente a hospitalización y enfermedad grave en un periodo en el que predominaba Omicron XBB, de los vacunados solo con vacuna monovalente o de los que recibieron un booster con valente. Y como podéis ver, cuando se vacuna solo, es esto en naranja, el puntito naranja, cuando se vacuna solo con monovalente, la eficacia vacunal frente a hospitalización es prácticamente muy poca, no llega al 20%, y cuando se vacuna con el booster, pues aumenta un 60%, si bien cae rápidamente, a los 3 meses realmente cae a 20. Sin embargo, ya sabemos que la enfermedad grave, tanto los vacunados con monovalente, nos lo ha explicado Raquel, como los vacunados con bivalente, en este caso aún con eficacia superior, el efecto de la vacunación, la eficacia vacunal perdura para enfermedad grave y mortalidad. La otra red hospitalaria que os comentaba, también de diferentes estados norteamericanos, la Ivy, aquí lo que presenta es cómo se comportan los vacunados o solo con monovalente o con booster de bivalente frente a distintas variantes circulantes. En este caso BA4, BA5, en este BQ.1 y en este XBB. Bueno, pues lo que se ve es que, según la distancia antigénica se incrementa entre BA4, BA5 y XBB, la eficacia vacunal disminuye y disminuye también la duración de esta eficacia vacunal, de manera que con respecto a la variante Omicron XBB, refuerzo con dosis de bivalente, al cabo de los 3 meses es de una eficacia inexistente. Y en datos de hospitalización y de enfermedad grave, las vacunas de RNA mensajero bivalentes, volvemos a ver un poco lo mismo que había en la red Vision. Son mucho más útiles las bivalentes, tener un refuerzo bivalente que estar solo vacunado con monovalente, aquí se ve, pero la eficacia disminuye mucho a partir de los 4 meses para prevenir hospitalización, no así para el caso de enfermedad grave. Aún así, las vacunas persisten su eficacia para enfermedad grave y mortalidad. Esto es muy importante. En esta tabla, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos más lo mismo, pero fíjate, esto es bastante visual. Aquellos que están vacunados, aquellos adultos vacunados con el booster de la bivalente, tienen una protección de casi 37 puntos porcentuales superior frente a los que tienen un booster con monovalente. Y esta protección se incrementa todavía más hasta casi hasta un 41 puntos porcentuales para personas mayores de 65 años. Aquí estamos viendo dos cosas: necesidad de recuerdo adaptado y beneficio máximo de ese recuerdo de booster adaptado en personas de mayor edad. Todo esto es lo que lleva ya en el mes de mayo a los distintos organismos que están ahí sus logos, a la OMS, a la FDA, a la EMA, a los CDC, etcétera, a ver que este escape inmune tan grande que ofrecen estos nuevos sublinajes de Omicron, XBB y derivados van a hacer el ponerse en la tesitura de tener que hacer una vacuna adaptada a las nuevas variantes para la revacunación con dosis de refuerzo en el otoño-invierno 22-23. Y ya dicen en ese momento, en mayo, que tiene que ser adaptada en un sublinaje XBB.1, preferentemente al 1.5. Se estuvo dudando entre el 1.5, el 1.6 y el 1.16 y el 1.9 y finalmente se decidió por el 1.5. Y otra cosa importante que ya se dice en mayo es que esta nueva vacuna adaptada va a poder ser utilizada a partir de los 5 años de edad.
¿Por qué? ¿Por qué se decide esto? Pues por los 4 puntos que veis aquí, que yo creo que es lo fundamental. Primero, ¿por qué hacer una vacuna bivalente cuando ya, es decir, ¿por qué se opta por una monovalente? Mejor vamos a exponerlo así. Solo con cepa de XBB 1.5. Pues porque la cepa original, la de Wuhan y otras variantes posteriores, por ejemplo la BA4, BA5, ya no circulan y lo que circula en realidad es la derivada de XBB.1. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si yo excluyo la cepa original o la variante BA4-BA5, que era la alternativa a hacer una bivalente BA4-BA5 con XBB, si yo excluyo la BA4-BA5 que ya no circula, voy a poder meter más cantidad de ARN, más contenido antigénico específico para la variante que yo tengo que proteger y por tanto la respuesta inmune va a ser probablemente superior, como luego se demuestra en estudios preclínicos, frente a una vacuna monovalente que a la bivalente. Además, las vacunas adaptadas monovalentes que incluyen solo el linaje de XBB 1.5 van a tener una respuesta reforzada frente a variantes sucesivas que pudieran tener. Y además, obviamos el problema de lo que se ha dado en llamar, por similitud con la gripe, del pecado original. Y es que cuando yo vacuno por primera vez con cepa original de Wuhan o con variantes más próximas, si las vuelvo a incluir en una vacuna y esto ya no circula, por el recuerdo, el tipo de respuesta que tenemos en nuestro sistema inmune, ese recuerdo, ese primer contacto con la vacuna va a desviar parte de nuestra respuesta inmune a hacer una respuesta inmune humoral contra la variante original, contra la impronta que nos hizo la primera vacuna. Y eso va a detraer, en cierta manera, la respuesta inmune frente a la variante actualizada. Esto es lo que llevó al OMS a recomendar una vacuna monovalente. Fijaros que esto se ve en este trabajo en el que se enfrenta suero de sujetos o bien inmunizados con 3 dosis de Wuhan o con 4, o con 3 de Wuhan y una de bivalente con BA4, BA5 o con inmunidad híbrida. Y vemos que en todos ellos la respuesta, fijaros en esto, que son 3 dosis de Wuhan y una de bivalente, vacuna bivalente, la respuesta frente a las variantes derivadas de XBB prácticamente es nula. Las compañías, aún así, como digo, iniciaron su proceso exploratorio de hacer una vacuna bivalente adaptada BA4, BA5 más XBB 1.5. Finalmente, lo que se decidió que fue la monovalente XBB 1.5. ¿Cómo fue el desarrollo preclínico de la vacuna de Pfizer? Lo tenéis aquí en este diagrama. Y yo he subrayado preclínico porque no hace falta estudios clínicos y esto es una similitud a lo que ocurre con la gripe y son estudios que se hacen a nivel preclínico siempre que cumplan unas condiciones que luego vamos a ver. Estos estudios, este estudio que os he mostrado anteriormente, que son ratones vacunados, primovacunados, que luego tienen un refuerzo con bivalente como la que se daba el año pasado, se comparan en 2 brazos, otro que tiene otra cuarta dosis, un refuerzo actualizado de bivalente original más BA4, BA5 o una dosis de monovalente XBB 1.5, pues se ve que la mejor respuesta en cuanto a títulos de neutralización la obtiene esta, la monovalente XBB 1.5. Y es que esta cuarta dosis adaptada, fijaros, yo veo aquí los títulos de neutralización en marrón frente a XBB, en verde 1.5, en verde frente a Eris y en azul o morado frente a Pirola. Si hago una vacuna bivalente, los títulos se quedan en 400, 500, 400. Si pongo una monovalente, los títulos de neutralización, fijaros, ascienden a 2.000, 4.000 o 1.200. Es decir, se multiplican por 5, 7 o por 3 veces. Luego yo creo que aquí está bien claro que la vacuna que tiene que ser autorizada y que es lo que ha sido así es una monovalente XBB 1.5. Bueno, ¿qué hay
¿Qué tenemos con respecto a la variante Eris, que os decía que tenía más de 30 mutaciones en la proteína S con respecto a la variante XBB 1.5, que es la que contiene la vacuna, y que esto realmente puso a toda la comunidad científica en alerta? Bueno, pues en la reunión de la BREPAC presentada el 12 de septiembre se ve cómo en datos preliminares de pseudoviriones en el laboratorio ven que los títulos de neutralización no indica que haya una reducción de la actividad neutralizante frente a esta variante, ni en los vacunados, ni en los que han tenido una infección natural con XBB, todos siguen estando protegidos frente a la variante Pirola BA.2.86. Luego, las vacunas diseñadas serían o son eficaces también contra esta variante en el caso de que hubiera un aumento excesivo en la circulación o una transmisión comunitaria mantenida. El 6 de junio la EMA saca las recomendaciones y dice, que esto es lo que os comentaba, admite datos preclínicos y dice además que es aceptable utilizar un enfoque de plataforma con vacunas adaptadas a ARN mensajero, igual que se hizo en el año 22, para aprobar la vacuna en variación a un cambio de cepa. Siempre es que esta aprobación se base en datos no clínicos, pero que las compañías puedan demostrar que es previsible la inmunogenicidad y la reactogenicidad de la vacuna frente a variantes de preocupación. Y además, los fabricantes se deben comprometer con la EMA al seguimiento de estudios post-autorización ya de eficacia y de inmunogenicidad y de seguridad con datos que tienen que ser presentados, como lo fueron el año pasado, ante el Comité de Medicamentos para Uso Humano de la EMA y discutir en el tiempo las posibles dudas que pueda haber. Y es por eso que la EMA fija a la población que está en riesgo y son los inmunocomprometidos, personas con movilidades, adultos mayores de no fija edad, según países será 60, 65, embarazadas o, por supuesto, todos aquellos que no están vacunados. Nos vuelve a decir que es una vacuna monovalente la que se decide, descendiente de la variante de Omicron XBB, porque va a aumentar la amplitud de la inmunidad frente a otros linajes. Y que estas vacunas, y esto es una novedad, se utilizarán tanto para la revacunación como para vacunación primaria de niños menores de 5 años de edad. Recordar los factores que aumentan la disminución, el escape inmunitario y la disminución de la eficacia vacunal, el waning, son las comorbilidades, edad avanzada, el inmunocompromiso, pero también el número de dosis que se haya recibido anteriormente y el tiempo que se ha transcurrido desde la última dosis. Ya vemos que a partir de los 4 meses, en general, la eficacia vacunal disminuye. En realidad sigue existiendo un elevadísimo riesgo de exposición para los grupos vulnerables y sobre todo porque la vigilancia epidemiológica ha cambiado, porque no se realizan pruebas diagnósticas sistemáticas, solo se hacen a hospitalizados y a vulnerables. Y esto de verdad que lo que incide es que se esté estimando la tasa de incidencia de la COVID-19. Y es posible que estemos enfrentándonos, es muy posible, no, o sea, estoy segura que nos encontramos actualmente con unos elevados niveles de transmisión comunitaria del SARS-CoV. Por eso siempre tenemos que tener presente los grupos de riesgo mayores de 60, institucionalizados a partir de los 5 años, embarazadas y puerperio, convivientes de inmunodeprimidos o de grupos de riesgo anteriores, no me he saltado comorbilidades, no se me ha olvidado, lo explico ahora, personal de centros sanitarios y sociosanitarios y servicios públicos esenciales. Y en comorbilidades, tener en cuenta siempre lo que llena las consultas de primaria: cardiorrespiratorio, hepático, metabolopatías, diabetes, renales, inmunocomprometidos, enfermedad inflamatoria crónica, oncológicos, tratamientos con biológicos, etcétera. O sea,
un pool enorme de pacientes que tenemos por vacunar y que de forma proactiva tenemos que traer hacia y convencer del riesgo que tienen y el beneficio que puede suponer en ellos un refuerzo. Y por eso el Ministerio el 12 de septiembre da sus recomendaciones de vacunación. Recordemos, una sola dosis, independientemente de las que se hayan tenido previamente, salvo en personas con inmunocompromiso grave. Reduce el intervalo desde la última dosis administrada o desde la última infección. Antes eran 5 meses, ahora son 3 meses. Incide de nuevo en la administración conjunta de las vacunas de COVID y de gripe. Incluso dice que si fuera necesario se puede administrar de forma concomitante con otras vacunas del adulto. No hay riesgo de disminuir la inmunogenicidad por la coadministración ni que tampoco haya un perfil de seguridad que se vea afectado por la coadministración. Bueno, esto ya está demostrado en ensayos clínicos en fase 4 en Reino Unido. Estas son las vacunas aprobadas que os ha comentado Raquel. Está pendiente de aprobación la vacuna de subunidades pretéricas de la EMA. Yo creo que lo que vamos a vacunar en nuestro país, toda la campaña va a ser con Comirnaty de Pfizer. Saber que estas vacunas de ARN mensajero tienen una respuesta inmune completa, tanto a anticuerpos neutralizantes humoral como de inmunidad celular citotóxica, que es lo que nos protege frente a enfermedad grave. El Comirnaty adaptado se aprobó el 30 de agosto por la EMA, unos días después, el 14 de septiembre, la Spikevax de Moderna. Recordar también que desde el mes de abril está la vacuna española IPRA, el Vivermas, para su utilización como dosis de recuerdo en personas de más de 16 años. No sabemos qué indicaciones o qué recomendación o qué va a hacer con esta vacuna porque no se explica. La vacuna de Pfizer, que como digo, Comirnaty va a ser la que utilicemos, tiene 3 presentaciones. Una tapón gris para mayores de 12 años, 30 microgramos. Otra de 5 a 11 años, tapón azul, 10 microgramos. Y otra para 6 meses a 4 años de edad, tapón granate, tiene 3 microgramos. Y ya para acabar, bueno, pues todas las vacunas que están autorizadas son eficaces y ofrecen protección frente a enfermedad grave, hospitalización y fallecimiento, pero sin embargo la protección que nos da la inmunidad natural, la híbrida o la vacunal, disminuye con el tiempo. Tenemos ya desde ya, que va a ser inmediatamente, va a comenzar la distribución de las nuevas vacunas adaptadas XBB 1.5 y el objetivo será disminuir casos graves, mortalidad, carga de enfermedad y disminuir el riesgo de aparición de nuevas variantes de preocupación. Con esto he acabado y muchísimas gracias y quedamos a lo que el moderador requiera. Bien, muchísimas gracias a las dos ponentes, Raquel, Esther, fenomenal. Una revisión tremendamente amplia y exhaustiva de la situación actual y bueno, pues ahora es el turno de las preguntas. Espero que haya alguna, pero bueno, que vayan formulando alguna más y mientras tanto, mientras se van formulando y van apareciendo, bueno, todos estamos viendo como de alguna manera estamos asistiendo a un aumento del número de casos, sobre todo en atención primaria. Parece que en el ámbito hospitalario empieza a controlarse, a descender un poquito, pero bueno, queramos o no, vamos a vacunar con XBB 1.5, ¿no? De alguna manera, ¿se prevé o veis que puede haber algún cambio real, que haya una sustitución grande por Eris o por Pílora en un momento dado y que esta vacuna pueda verse condicionada en su efectividad o que pueda haber algún escape inmunológico si empiezan a circular más estas otras variantes? Bueno, yo como me ha tocado la parte de variantes, si te parece, Raquel, Sí. doy mi opinión. Claro que sí. A mí me preocupó muchísimo en agosto porque yo llevo siguiendo esto todo el verano por la Claro. webinar. Cuando cuando apareció la EG.5, no, la verdad es que no. Porque enseguida dijeron que pues eso, que seguía ahí en el mapa
al lado de las demás, que no tenía muchas variaciones, pero cuando apareció Pirola, la 2.86, yo empecé a preguntar, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué se sabe? Había muy pocos casos, tenía que verse lo que pasaba, pero me ha dejado bastante tranquila los datos que os he presentado, que han presentado las compañías, tanto las de las dos vacunas de ARN mensajero, tanto Pfizer como Moderna, una con datos preclínicos y otra con datos en humanos, que la variante no escapa a esta variante, aunque tenga muchas mutaciones, no escapa de la neutralización de la vacuna. O sea, la vacuna es eficaz contra esta variante. El por qué o el por qué no, pues no te lo puedo decir porque yo no lo he encontrado. El otro día José Antonio Navarro, que hacía en Neumoforo una ponencia sobre esto mismo, se lo pregunté porque él no es una persona, un compañero que está súper actualizado y que sabemos que lee todo lo último de lo último y tampoco encontraba explicación, pero lo cierto es que es lo que hay, que podemos estar, yo creo que tranquilos, que en principio, frente a esta variante, si le da por su transmisibilidad ser la dominante en meses sucesivos, de momento yo creo que las vacunas son útiles frente a ellas, son eficaces. Sí. Y hay un aspecto muy importante, hablaba Raquel, por un lado es obvio, todos los grupos más vulnerables, más de riesgo, pero es verdad que siempre queda ahí en una situación un poco ensombrecida los pacientes crónicos, ¿no? Si los cogemos por edad no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasaría con eso? Un varón de 50 años que es diabético, que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿qué podemos hacer para que esa persona sepa que conozca que él está, que tiene esa indicación de vacunación, ¿no? Porque se nos escapan un montón ahí. Ahí la cobertura sí que es baja, ¿no? Y la verdad que cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo desde ya el año pasado, costaba bastante trabajo explicarle a la gente que debía de vacunarse. Es cierto que las mayores de 80 no encuentran en realidad mucho problema, o los grandes inmunodeprimidos o con tratamientos inmunosupresores, pero sí que es verdad que la población tiene la sensación de que, bueno, pues ya ha perdido virulencia o que es menos grave. Y bueno, yo simplemente lo que hago en mi consulta a diario es explicarles que sí, que afortunadamente como tenemos una inmunidad a la mayoría híbrida, pues esto es menos grave, pero que no deja de estar demostrado que las personas que tienen comorbilidades, hipertensos, diabéticos, etcétera, tienen mayor riesgo. Y les intento explicar que no es la misma vacuna, que es una vacuna adaptada a lo que ahora circula como, yo lo comparo muchas veces con la gripe, porque la gripe todo el mundo la acepta, por lo menos desde mi punto de vista, bastante bien. No saben lo que se le pone, ¿no? De gripe. Si tú le explicas que la gripe cambia todos los años y le explicas que la COVID es algo parecido, pues ahí encuentro bastante, bueno, un resquicio para entrar y que se vacunen. Y bueno, siempre dicen que lo que más influye en que el paciente se vacune es la recomendación de su médico. Cierto, cierto. Y su médico generalmente es el médico de atención primaria, no es el cardiólogo, el neumólogo. Y bueno, pues ahí tenemos todos una responsabilidad con todo lo que hemos visto. Es cierto claro, que es el especialista en medicina familiar y comunitaria, que además está mucho más cercano a él y más próximo. Es curioso porque en las indicaciones, por ejemplo, cuando vemos vacunación antineumocócica, muchas comunidades han incluido todo el tema de tabaquismo crónico y alcoholismo crónico, ¿no? Sin embargo, en el tema de COVID no aparecen esas dos comorbilidades, ¿no? Yo ya no les quiero llamar estilos de vida, hablo de comorbilidades o de enfermedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a estas personas con tabaquismo crónico y alcoholismo crónico para que se vacunen, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría de los que tienen el tabaquismo tienen cierto grado de POC, más o menos, entonces ya están cubiertos de esa manera y ala, hay grupo de riesgo y a vacunar. Hombre, si es un joven que lleva 2 años fumando, pues no. Hoy nos explicaban en la formación de qué consideraban en gripe tabaquismo en la Comunidad de Madrid, porque el Ministerio no lo ha definido como así. Decía, cualquier persona que lleve fumando la cantidad que sea en el último mes algo.
Que a mí me parece muy bien, porque así se vacuna Muy todo el bien, mundo. O sea, te has fumado un cigarro en el último mes, ala, eres grupo de riesgo. Pues ya adentro. te vacuna de gripe. Mm, Yo creo que en el COVID, desde luego, el tabaquismo tendría que estar cubierto. Y el enolismo crónico, en realidad, es que fijo que lleva una hepatopatía asociada. O sea, Seguro. también tendría que estar cubierto. O sea, también tendría que estar Claro, cubierto. pero no todos están registrados, no todos No, los no, tenemos no controlados, por claro. eso, y no lo tienen diagnosticado o tal, y entonces, pues claro, eh, no, no, no se lo puedes poner en teoría como grupo de riesgo. Por eso Claro. creo que es una indicación que sí que debería incluirse, igual que se incluye en otras infecciones respiratorias. Sí, de Venga, otro acuerdo, aspecto, totalmente. sí, que evidentemente se va a mantener y la temporada pasada, esta temporada y posiblemente las siguientes, la coadministración de vacuna de gripe y vacuna de COVID, ¿no? Hay estudios que digan que realmente no hay ningún tipo de interferencia y que no hay ningún problema por esa administración conjunta de ambas vacunas, incluso si tuviésemos que administrar la vacuna antineumocócica. ¿Qué datos tenemos sobre eso? De administración concomitante. Bueno, pues no hay ningún problema en la coadministración de la vacuna de COVID con, como ha dicho Esther, con neumococo, con gripe, con herpes zóster. Y creo que es muy importante aprovechar la oportunidad vacunal, no perderla. Entonces, sí, ya que vienen y ya que muchas veces cuesta que cojan la cita para vacunarse, pues sí, de una vez le explicas que no hay ningún problema en administrarlas, cómo hay que hacerlo y demás, lo van a aceptar bien. A mí me vienen muchos pacientes de enfermería que les quieren coadministrar y vuelvo a repetir lo mismo, me vienen a preguntar a mí, oye, que me quieren poner tres. Bueno, pues no hay ningún problema y eso lo deben de saber. Yo creo que, que aprovechar a vacunar ahora que es la campaña de gripe, de al que le falte neumococo y al que le corresponda COVID, vamos, es lo que deberíamos hacer todos. Muy bien. Hay una pregunta, ¿no? que nos hacen de que de alguna manera, con todo lo que habéis expuesto de la infección de COVID y los eventos cardiovasculares, hay quien dice que evidentemente el tener una infección por COVID debería ser considerado un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? También lo sería con gripe o con otras patologías. ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos de considerar la infección COVID un factor de riesgo cardiovascular más a tener en cuenta? Probablemente sí, pero falta evidencia. Esa Mm, evidencia que hay generada a lo largo de mucho tiempo con gripe y que empieza a haber con virus respiratorio sincitial, que la hay con metaneumovirus y que la hay con neumococo, todavía falta en el COVID, porque claro, son 3 años. claro, Entonces, evidentemente yo estoy segura que los estudios observacionales van a poder demostrar que se va a comportar, como en el caso de otras infecciones respiratorias, como un factor de riesgo cardiovascular, sobre todo en los primeros, como ocurre, o sea, a largo plazo mantenido, pero máximo para desarrollar arritmias o un evento agudo como infarto o ictus en el primer mes. Pero claro, es que esto tiene que pasar a un tiempo. Pero yo Pero ¿qué creo que podemos sí. hacer? Claro, ¿qué podemos hacer para que si una persona pasa COVID ahora, quede realmente reflejado en la historia clínica? Porque a lo mejor ese evento cardiovascular grave, como un infarto y demás, puede aparecer dentro de 6 o de 12 meses. Y cuando venga dentro de 6 o de 12 meses, nadie se acuerda. No vamos a Ya. preguntar. No, ¿qué podemos hacer No, para que eso quede registrado y lo podamos relacionar en un momento dado? ¿No? no, y además, ¿quién te dice que no haya, o sea, luego cuando hagas los estudios observacionales en el control de sesgos, ¿quién te dice que eso que ha Claro. pasado o ha pasado por eso o ha pasado porque haya tenido un O virus respiratorio sincitial infradiagnosticado o no diagnosticado o haya pasado por una gripe? O sea, va a ser muy complicado va a ser demostrarlo, complicado. va a ser Sí, muy sí, sí, sí. complicado. Mm. Muy bien, muy bien. Bien, otro aspecto relevante e importante que también nos preguntan, ha habido una cierta inquietud cuando has puesto, en este caso Esther, la diapositiva en la cual distingue en función del color de la tapa del vial la indicación en función de la edad. Y crea inquietud porque decir, bueno, ahí puede haber muchos errores, ¿no?
¿Cómo podemos evitar un poco esa situación, ¿no? Pues fijándonos. Fijándonos, está claro. O sea, claro, o sea, ¿cómo lo vamos a poder evitar? Yo creo que cada uno es de un color diferente. Es gris, es morado y es granate. Pone Ver además la por tapita, fuera la Esther. indicación, pone Eso la es. dosis de vacuna. Unos hay que administrar directamente y otros hay que reconstituir. O sea, yo creo que es verdad. O sea, son dentro de los errores programáticos. Siempre ha habido toda la vida errores en la administración. Oye, porque te Claro. equivocas, porque vas deprisa y ya está. Pero tenemos que ser lo suficientemente profesionales y darnos cuenta de lo que tenemos entre manos. Tampoco es tan difícil. Sí, sí, No sí, sé, sí. en Madrid es muy complicado equivocarse entre adulto y niño, entre mayores Sí. de 11 y menos, porque la vacunación pediátrica, en general, los más chiquititos solo se hace en hospital. Sí. Pero yo no sé en Andalucía, Raquel, por ejemplo, cómo lo tendréis. Normalmente quien se dedica a vacunación hace vacunación. O sea, los enfermeros que vacunan suelen ser siempre los mismos y están más, más familiarizados pues, con los envases, con las cajas, porque parece que no, pero hay que saber la caja que tiene cada vacuna para no equivocarse. Y en general va bien. ¿Qué pasa? Pues hay vacaciones, pues hay sustituciones y ahí probablemente pueda haber más riesgo. Los niños los hemos vacunado, pero como en una parte, dentro del centro de salud, pero estaba como en un lado aparte, y los que vacunaban son los que vacunaban habitualmente o sea, que es personal ¿La vacunáis en entrenado. atención primaria a menores de 12? Sí, al principio no, al principio eran modo vacunódromos, pero ahora sí, ahora en concreto en mi centro de salud es donde se ha vacunado a la mayoría de Jerez, que yo soy de Jerez. En la parte de al lado venían todos los niños y era el mismo equipo que vacunaba a todos, o sea, que era personal entrenado en esa vacunación. Los adultos no, pero los niños sí. Yo eso sí que me gustaría destacar, ¿no? Que a veces simplificamos mucho lo que es el acto vacunal y demás, y decir que evidentemente tiene su complejidad, requiere su seguridad y que afortunadamente en nuestro país tenemos toda una enfermería comunitaria que hace un trabajo espléndido y que evidentemente pues puede haber algún error, pero que es una cosa mínima y que trabajan con un rigor tremendo y muy vinculados a los especialistas de medicina familiar y comunitaria, y que en España somos un ejemplo de buenas coberturas, de buenas estrategias de vacunación y de un trabajo muy, muy bien hecho, ¿no? Que a veces nos echamos tierra encima, pero que lo hacemos muy bien, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Y tienen De momento además no. otra labor fundamental, la Sí, enfermería, que es fundamental, que es el registro. eso es. Sí. Sí, sí, sí. Lo que Bien, no se pues registra no existe. eso es. No hay ninguna pregunta más. No sé si vosotras queréis decir alguna cosita más para cerrar ya el webinar, o si no, pues no, pues Nada, yo animar a agradezco. los profesionales de la medicina de familia a que recomienden vacunarse a todos sus pacientes porque los van a tener más protegidos. Claro que sí. Esther, ¿alguna cosita para cerrar? Nada, la proactividad en la recomendación va a ser difícil porque se ha perdido el miedo a la enfermedad, porque la Claro. población no evidencia, no es consciente del riesgo que tiene, porque el propio profesional sanitario está un poco saturado y desencantado, pero es una obligación la que tenemos. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a las dos. Felicitaros por la exposición. Felicitar también a Semergen por la iniciativa de estos webinars, que evidentemente ayudan a la formación de todos los profesionales de atención primaria. Gracias por haberme invitado para moderar, para poder hablar y charlar con vosotras. Esto no ha sido una moderación, sino un encuentro con profesionales que trabajáis de una forma espléndida y con los que da gusto participar y compartir. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a ti también.